Instituto de Defensa del Consumidor, en el que hemos querido traer a discusión lo que va a ser el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Jujuy, que va a entrar en vigencia el 1 de mayo. Es muy importante que tengamos en cuenta los cambios que se van a producir en el sistema de defensa de los derechos del consumidor, porque realmente vienen a cambiar todo lo que estamos acostumbrados y si se aplica correctamente, podríamos llegar a tener una mejora en lo que es la defensa judicial de los derechos del consumidor, en tanto actualmente adolecen de serias fallas que terminan haciendo que el sistema no cumpla con el objetivo constitucional trazado tanto en la Constitución de la Nación como en la Constitución de la provincia, que los procesos sean eficaces, rápidos, ¿no? Que tengan la posibilidad de dar una pronta respuesta al reclamo del consumidor. En esto, hablando un poco de lo que me tocó en la tarea al frente del organismo provincial de defensa del consumidor, yo siempre le decía a los asesores, que eran los encargados de poner las audiencias, que no tiene sentido que una persona haga una denuncia y nosotros le fijemos fecha de audiencia de acá a 3 meses, porque la persona que hace la denuncia tiene la angustia y tiene el problema hoy. De acá a 3 meses se olvidó. Acá a 3 meses la persona va a quedar enojada por la empresa proveedora y por el organismo. Lo mismo ocurre en el sistema judicial de protección de los derechos del consumidor. Si bien hoy en día la ley provincial establece que se tiene que seguir el régimen de los procesos de amparo, la realidad marca que se ordinarizan tanto los procesos de defensa del consumidor que terminan durando años para obtener una respuesta muy pequeña por parte de la justicia. Entonces, con ese horizonte es que, en primer lugar, y como habíamos hablado el año pasado, se modificó lo que es la constitución de la provincia de Jujuy, en su actual artículo 93, más precisamente el inciso tercero, que dice: el Estado establecerá mecanismos idóneos, eficaces, transparentes, accesibles, imparciales y expeditos, tanto judiciales como administrativos, para la prevención, conciliación y resolución de conflictos y de compensación a los consumidores afectados, sean individual o colectivamente. Se garantiza la gratuidad para el acceso a la justicia en defensa de sus derechos. Este inciso, ¿no? Establece cómo tiene que ser el procedimiento. Tiene que ser accesible. ¿Qué significa eso? Que el consumidor no tiene que encontrar barreras que le impidan llegar a una resolución de su conflicto, a una resolución de su problema. Por eso, ahora vamos a ver qué es lo que dispone el nuevo Código Procesal Civil y vamos a demarcar lo que son las diferencias con el con la Ley Provincial de Defensa del Consumidor, que establece el mecanismo de los amparos. En primer lugar, lo que vamos a tener que estudiar bien es que el nuevo código elimina la categoría de juicios de conocimiento tradicional que teníamos en Jujuy de procesos ordinarios, procesos sumarios y sumarísimos. Eso se elimina. A partir de ahora hay solo procesos ordinarios y procesos abreviados, siempre hablando de procesos de conocimiento. Dentro de los procesos ordinarios están las reglas generales aplicables a todos los
procesos de la provincia. Y en ese sentido, vamos a encontrar, por ejemplo, cuestiones referentes a los medios de prueba, ¿no? Vamos a encontrar las cuestiones referentes a las citaciones, a las reglas de la audiencia, cómo se desarrollan las audiencias a partir del nuevo proceso, más o menos para que tengan una idea, lo que es la audiencia preliminar ya vigente en la Ley Procesal del Trabajo va a implementarse en el Código Procesal Civil, con lo cual, una vez que se encuentra el trabajo de análisis, se va a citar a una audiencia en la cual se va a hacer una cuestión de simplificación de pruebas y de resolución de incidencias. ¿Cuáles son esas incidencias? Por ejemplo, las excepciones previas. En esa audiencia se va a hacer, al estilo de lo que es el Código Procesal Civil Federal, la simplificación de pruebas. Con lo cual, nosotros en ese momento tenemos que definir la pertinencia de las pruebas que vayamos a presentar en un proceso de consumidor, ¿no? Y al mismo tiempo se va a abrir a prueba el proceso de consumo, de defensa de consumo. En realidad se va a abrir a prueba en todos los procesos. El proceso de defensa del consumidor va a realizarse a través de un proceso abreviado. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de conocimiento y el proceso abreviado? Principalmente la amplitud de la prueba que se va a debatir. Es decir, ustedes saben que en el proceso sumarísimo o en los sumarios, el ámbito de debate y de discusión es más limitado que en un proceso ordinario. Por lo tanto, los procesos abreviados tienen la particularidad que lo que se busca es una resolución rápida del conflicto en base a prueba que exista y que sea fehaciente. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el nuevo Código Procesal? Que el juez, dentro de las facultades de dirección del proceso que le otorga el nuevo código, puede ordinarizar un proceso abreviado o abreviar un proceso ordinario en base a la complejidad de las cuestiones. Por ejemplo, para tener una idea, si yo estoy haciendo un proceso en el que se necesita una pericial contable, por ejemplo, en el que se requiera acreditar los pagos, en el que se requiera acreditar los intereses, la imputación de intereses, todo ese tipo de cuestiones, por ahí el juez lo puede ordinarizar porque van a necesitar un perito que acceda a los libros de la empresa. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las diferencias entre un proceso ordinario y un proceso abreviado. Básicamente, las diferencias son los plazos. En el proceso ordinario, vos vas a tener 15 días para contestar la demanda, en el proceso abreviado vas a tener 10. En el proceso ordinario, vos tenés 90 días para la producción de la prueba. En el proceso abreviado vas a tener 30. Por eso es muy importante tener en cuenta no solamente las reglas del proceso, sino también lo que tiene que ver con eh, las facultades que tiene el juez. Hoy se da en la provincia una situación muy llamativa, mi modo de ver, eh, que cuando yo empecé a estudiar Derecho Procesal en la facultad, me decían que el proceso penal era un proceso inquisitivo, en donde el juez investigaba y disponía medidas de pruebas, eran básicamente parte del proceso, y el juez civil era un tercer imparcial equidistante de las partes. Hoy se da la situación que con el nuevo Código Procesal Penal, el juez penal no investiga, simplemente está ahí para cuidar las garantías del imputado frente al Ministerio Público de la Acusación y la querella y está para resolver las cuestiones que le son planteadas. El juez no tiene facultad de investigación y celebramos esas circunstancias.
Pero por otro lado, si nosotros nos adentramos a leer el nuevo Código Procesal Civil, las facultades de investigación del juez son ampliadas con relación al código vigente y tenemos la particularidad de que en el proceso penal el juez es hoy imparcial que se presenta ante la tesis de la acusación y de la defensa, mientras que el juez en el proceso civil puede investigar y convertirse en parte. A mi modo de ver eso, no me gusta del nuevo Código de Proceso Civil, no me gusta que el juez pueda investigar, porque en muchos casos va a suplir la negligencia de los abogados, ¿no? Pero en el proceso de consumo está bueno que pueda investigar las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que la protección del consumidor es constitucional. Por lo tanto, el consumidor, si realiza un reclamo de la justicia para la protección de sus derechos, y por ahí hay un medio de prueba que se olvidó al abogado, el juez tiene la posibilidad de, en la búsqueda de la verdad real de los hechos, ¿no? Disponer medidas de mejor proveer, que las conocemos actualmente, a los fines de poder averiguar cuál es la situación, siempre teniendo en cuenta lo que es el principio indubio pro consumidor. Ese principio se aplica tanto en materia normativa, con relación a la aplicación de la ley más beneficiosa para el consumidor, como en materia probatoria. Por eso, el nuevo código lo que busca, ¿no?, es proteger los derechos del consumidor en base a lo que es la constitución de la provincia. Es importante que tengamos en cuenta que dentro de los procesos abreviados, el proceso de consumo tiene reglas especiales. Y por eso es que tenemos que leer el nuevo código. La idea de empezar a debatir estas cuestiones es que cuando llegue el 1 de mayo no nos agarre sin haber leído el código, sin saber qué es lo que tenemos por delante. La parte del proceso abreviado te dice, se va a aplicar el proceso ordinario en todo lo que no sea modificado por esta sesión. ¿Cuáles son las modificaciones que se dan? Principalmente son la demanda, el plazo de contestación de la demanda, que en lugar de 15 días en un proceso ordinario, que me decía, es un proceso de 10 días, ¿no? Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta que en el proceso abreviado se pueden oponer excepciones previas y las mismas, al mismo tiempo, el demandado puede reconvenir siempre y cuando la acción por la cual reconviene se tramite por un proceso abreviado. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un proceso abreviado y hago una pretensión contra un demandado que tiene al mismo tiempo una acción contra mí, si la acción del demandado tramite por juicio ordinario, no va a poder recuperar. Básicamente, las mismas reglas procesales que se aplican hoy en día. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir a las reglas del juicio de consumo. Porque el juicio de consumo establece que no es admisible la convención. Ojo con esto. Aquellos que tienen la tarea de defender a las empresas, aquellos abogados sin alma que de repente entran a defender a los malos, no, tengan cuidado porque la reconvención no puede ir en un proceso de consumo. ¿Qué significa esto? Que por ahí, si hay un incumplimiento por parte del consumidor, ¿no?
no se puede exigir ese cumplimiento en la demanda, en la contestación de la demanda. Esta es una de las reglas especiales que tiene el proceso de consumo con relación al proceso de vida. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Regla general, proceso ordinario. Juicio abreviado se aplica en aquello específico que establece el juicio abreviado. Pero a su vez, el juicio de consumo tiene excepciones en la excepción. Entonces, nosotros ya sabemos que la reconvención no aplica en el proceso de consumo. Otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta en el proceso de consumo es el beneficio de justicia gratuita, que está específicamente regulado en el Código de Proceso Civil, que está en la Constitución, en ese artículo 93, inciso tercero, y que se va a producir una suerte de choque entre las normas del Código Procesal Civil y de la Ley Procesal Administrativa de Defensa del Consumidor 5.992 o 5992, como le decimos. ¿Por qué? Porque el nuevo código dice los consumidores o usuarios que inician acciones judiciales referentes a relaciones de consumo gozarán del beneficio gratuito, de justicia gratuita, con los efectos previstos en este código sin necesidad de trámite o declaración alguna. Los instrumentos que presente el consumidor o usuario deberán ser admitidos aun cuando no estuviera el sellado de ley, sin que ello conste a la sustanciación de la causa y sin perjuicio de lo que le pongan en justificantes. Acá lo que nosotros tenemos que ver es qué implica el beneficio de justicia gratuita, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque el artículo 32 de la Ley de Defensa, o 33 de la Ley Procesal de Defensa Administrativa de Defensa del Consumidor, establece que el beneficio de justicia gratuita se extiende a las costas. Es decir, no solamente no hay que pagar tasas, no hay que pagar contribuciones de aportes, sino que, de acuerdo a la Ley 5992, el beneficio se extiende a las costas, con lo cual el consumidor que es vencido en su pretensión no puede ser cargado con costas. ¿Y qué es lo que dice el Código Procesal Civil? ¿No? Que el en el supuesto de obtener el beneficio de justicia gratuita, el alcance del artículo 141 establece que no está obligado a los actos del proceso, incluyendo tasas y todo tipo de contribuciones. No se debe abonar publicaciones, inscripciones e informes que deban tramitar ante reparticiones públicas, tampoco está obligado a adelanto de gastos para la prueba por él ofrecida, más o menos. Esto lo que hacen laboral saben que esto es lo que el trabajador, por obtener el beneficio de justicia gratuita, tiene. Si yo ofrezco una pericia y solicitan adelanto de gastos, es cargo de la parte empleadora, en este caso de la parte que hace de proveedor. Dice, cuando las costas fueren impuestas a la contraparte, ni los peritos ni su propio abogado podrán ejecutar sus honorarios en contra del beneficiario. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Eh, de la lectura del 141, eh, hay que entender que el beneficio de justicia gratuita puede incluir, puede incluir a mejor dicho, puede excluir la condena de costas, ¿no? Para mí, esto hay que reformar en base al, a lo que es la actual situación económica del país. Pero
yo creo que se tiene que aplicar directamente el artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor 5992, que establece que se excluye de las acciones de defensa del consumidor las compras. ¿Por qué es importante esto? Y porque si un consumidor tiene que ir a reclamar, supongamos, por un celular que tiene problemas y tiene que, el monto del juicio sería el precio del celular, 150.000 pesos, pongamos, si sobre eso además el cliente tiene que pagarle las costos al abogado de la empresa, que ya cobra por sí, por defender, en ese supuesto, el consumidor dice, ¿para qué me hacer el juicio? Para estar 3 años, si encima me imponen las costas, no tiene sentido. Bueno, por eso yo creo que en este caso es aplicable el principio de que incluso las costas están eh, incluidas dentro del beneficio justiciario. Otro tema que es muy importante es el tema de la valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque ustedes saben, actualmente el Código Civil y Comercial, en su parte de responsabilidad civil, en el artículo 1635, establece las cargas dinámicas de la prueba, que aquel que esté en mejores condiciones de probar un hecho es quien tiene que primar los elementos probatorios. Como en la mayoría de los casos, cuando hablamos de grandes empresas, quien tiene toda la documentación, quien tiene todos los datos de consumo, los datos de facturación, es la empresa, el nuevo artículo 465 directamente establece que para los procesos de consumo, los proveedores demandados deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida. El incumplimiento habilita al juez a tener por ciertas las afirmaciones de la parte contraria si lo estima procedente. En caso de duda sobre la interpretación de los hechos y valoración de la prueba, prevalecerá la más favorable al consumidor. Esto es lo que yo les decía recién. El principio indubio pro consumidor se aplica a los hechos y a la prueba. Y esto está actualmente regulado en el nuevo Código Procesal Civil. Esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que el consumidor se encuentre derivado de hacer las pruebas. Voy a dar un ejemplo que para mí siempre era importante cuando estábamos en la oficina, porque por ahí venía y decía, sí, soy usuario de tal empresa telefónica, y no te adjuntaban ni siquiera una factura de servicio. Y había algunos que pensaban, no, bueno, pero la carga viene a mí. Y es, a ver, para la empresa no me va a traer el listado de los 150.000 abonados que tiene y yo me voy a tener que poner a poner uno por uno a buscar a ver si es nada. Porque esa prueba de la relación de consumo que lo une, el consumidor la tiene, sobre todo cuando se trata de un servicio domiciliario, por ejemplo, o de un servicio. Por eso es importante que este artículo no sea tomado como que el consumidor se encuentra relevado de toda carga probatoria. No significa eso. Este artículo significa que existen ciertas circunstancias que el proveedor está en mejores condiciones de probar que el consumidor, de acuerdo a su capacidad técnica, económica y jurídica, que se presume mayor, y por lo tanto, el proveedor es el que tiene que probar esas circunstancias.
y es el que tiene que arrimar los requerimientos. Un ejemplo que se daba mucho y que en estos días he recibido mucha gente que me decía si podía hacer la denuncia, con las subas y bajas de tensión repentina, de repente se te queman los electrodomésticos. Entonces la empresa que presta el servicio de energía tiene un canal de reclamo administrativo en el cual vos le tenés que decir, che, mirá, hubo una baja de tensión y se me quemó la plata. La trampa está en que ellos te dicen, ¿a qué hora fue? Y vos decís, no, bueno, a las 9 de la noche. Ah, no, a las 9 no hubo ninguna baja de tensión. Bueno, probame, tráeme los registros y demostrarme que en ese lapso, en un lapso prudente de tiempo, porque uno no está así con el cronómetro esperando a ver a qué hora se baja la tensión en la casa. Uno llega a la casa y ni se enteró que hubo una baja de tensión. Entonces, no, bueno, se me quemó anoche. Ah, ¿a qué hora? No, bueno, vos probable que no hubo una baja de tensión. A eso se refiere este artículo. Porque la que está en mejores condiciones de probar esas circunstancias es la empresa, no el consumidor. Entonces, si el consumidor viene y dice, se me quemó el electrodoméstico con una baja de tensión, va a ser la empresa la que va a tener que acreditar si hubo o no hubo esa baja de tensión o que esa baja no es atribuible. Por ejemplo, ha ocurrido en los últimos tiempos que se quema un generador en Tucumán, en Salta, y de repente toda la provincia se queda sin luz. Y bueno, esa circunstancia podría no ser atribuible a la empresa, ¿no? Pero es ella la que tiene que probar. Vos no podés ponerle la carga al consumidor de probar a qué hora se produjo la baja de tensión que le quemó el electrodoméstico. Del mismo modo, ¿no? Esto también fue un caso que pasó, que habían conectado mal un decodificador de televisión y se quemó el decodificador porque lo habían conectado mal. Entonces, quisieron que la empresa les cambie el decodificador y la empresa vino, se llevó, hizo los estudios, hizo un peritaje y dijo, mira, estas marcas de fuego no son por una baja de tensión, sino precisamente porque conectaron mal. Acá no hubo una negligencia de la empresa, sino, bueno, hicimos el informe por parte de los ingenieros del Estado, y nos dijeron, sí, la verdad, esto no es por una circunstancia de la distribución de energía eléctrica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver quién está en mejores condiciones de probar. Y tengan en cuenta aquellos que hacen defensa de esta empresa que la negligencia en la producción de la prueba les va a hacer valorarla en contra. En primer lugar, se pueden llegar a tomar por ciertos los dichos o los hechos afirmados por el consumidor en su demanda. Eh, y otra cosa que es importante tener en cuenta es, con esto yo ya cierro, si siguen los chicos, con algunas de las materias procesales, es que eh, la, la acción de emergencia en defensa del consumidor, como es conocida, una vez que se dicta sentencia, el recurso, salvo que el juez lo conceda así, no tiene efecto suspensivo. Y acá viene otra parte para tener en cuenta, ¿no? Nos vamos un poquito de lo que es defensa del consumidor, porque eso van a ver los chicos cómo se van a tramitar los procesos a partir del 1 de mayo, pero tengan en cuenta que a partir de ahora los recursos de inconstitucionalidad se interponen directamente ante el tribunal que dictó sentencia. Ya no se presentan ante no se van a presentar ante el superior tribunal. Ahora, el recurso se va a presentar ante el juez que dictó sentencia
el sustancia del recurso y el goce. Con lo cual, técnicamente, ahora el superior debería recibir un filtro mucho más grande de los recursos, ¿no? Porque directamente es la valoración sobre la admisibilidad formal del recurso la va a tener el propio juez de dictó sentencia, y ante el rechazo, el juez dice, no, no te concedo el recurso de inconstitucionalidad o de casación, ante el rechazo uno se va en queja, que es más o menos el sistema que se aplica frente a los recursos extraordinarios federales y la queja por negación. Es decir, tengan en cuenta eso como dato adicional de lo que se viene, porque en teoría, ¿esto qué va a significar? Va a significar que van a entrar muchos menos recursos al Superior Tribunal de Justicia y los recursos que entren ya van a estar sustanciados, es decir, van a entrar directamente para dictar sentencia. Y otra eh, de las modificaciones que tiene es que el nuevo recurso de inconstitucionalidad ya no se corre el Ministerio Público Fiscal. Directamente llega el recurso y el tribunal tiene que constituir el tribunal y pasar a resolver. Por eso tengan en cuenta este tipo de reglas porque no algo que estamos observando mucho en lo que es eh, el- la nueva ley procesal laboral que se maneja con esa lógica. Vos ahora el recurso de la apelación lo metés ante el juez que dictó la sentencia y él te lo sustancia. Y hay muchos que están leyendo la sentencia y meten la manifestación previa cuando un juez unipersonal la dictó y no corresponde el recurso de constitucionalidad. Sí, como muchos sabrán, porque hay un instituto muy fuerte acá en el Colegio de Resolución Alternativa de Conflictos, se ha dictado la ley de mediación. Esa ley de mediación establece que existe una mediación judicial obligatoria en ciertos procesos, o mejor dicho, la ley establece cuáles son los tipos de procesos que quedan excluidos de la ley de mediación. Los procesos de defensa del consumidor son optativos para el consumidor. ¿Qué significa esto? Que va a quedar a criterio de los que vayan a ver el estudio si hacen una mediación obligatoria o no. Yo, ¿qué es lo que siempre, eh, lo que siempre recomiendo? Primero, hagan la denuncia en defensa del consumidor. ¿Por qué es importante la denuncia? Porque la denuncia activa todo el poder de policía del Estado. Se hace una etapa conciliatoria que, según la ley, no puede ser más de dos audiencias, y en esa etapa conciliatoria se puede resolver el conflicto. Si no se resuelve el conflicto, termina la participación del consumidor y se inicia una etapa de sumario administrativo en contra de la empresa denunciada, en donde el organismo le va a imputar, si corresponde, el incumplimiento de ciertos artículos de la ley y luego del derecho de ejercicio del derecho de defensa, si es que procede la etapa probatoria, se dicta resolución, o desestimando la denuncia o imponiendo una sanción en contra de la empresa. ¿Por qué es importante esta sanción? ¿Y por qué es importante bueno, que el organismo se ha avanzado mucho en intentar imponer las sanciones en un tiempo relativamente corto? Porque si vos vas a la justicia y decís, vengo a hacer una denuncia en contra, vengo a reclamar una pretensión en contra de mi empresa, eh, la,
El expediente administrativo en el cual tramitó la denuncia y que culmina con una resolución es una prueba de convicción muy fuerte para el juez, porque ya el organismo estatal, que es el encargado de la aplicación de defensa de la ley de defensa del consumidor, ha dicho que aquí se produjo una violación. Y ahora, de acuerdo al nuevo artículo 93, debería reformarse esta ley de defensa del consumidor procesal administrativa, la 5.992, a los efectos de que el organismo pueda resolver conflictos entre particulares. ¿Puede resolver conflictos entre particulares? Sí. El artículo 93 establece que tienen que establecerse mecanismos que permitan la resolución de conflictos y compensación tanto en sede administrativa como judicial. Hoy, la actual ley no permite la resolución de conflictos, con lo cual uno, cuando hace la denuncia, y hace una pretensión, ¿cuál es la, que hay un cuadrito específico? ¿Cuál es tu pretensión en la denuncia? Que no me cobren la cuota de los aumentos de la cuota, del plan de ahorro, que me arreglen el celular, que me devuelvan la plata, que me hagan el service, que me reconozcan la garantía. Todo ese tipo de pretensiones no pueden ser exigidas actualmente en sede administrativa. Entonces, si la empresa va y te dice, no voy a conciliar, el consumidor hoy, actualmente, la única forma que tiene para proteger sus derechos es acudir a la justicia. Ahora, si uno acude a la justicia y tiene ya un expediente de defensa del consumidor en donde se dictó una resolución de multa, eso, imagínense, para el juez que tiene que resolver y tiene el expediente administrativo como prueba, es un elemento de convicción muy importante. Por eso, por ejemplo, prácticamente en los últimos años se ha cuadruplicado la cantidad de resoluciones de multas que se dictan en el organismo, porque la idea es que ya que no podemos administrativamente hacer lugar a la pretensión, imponiendo obligaciones de dar, hacer o no hacer a la empresa, bueno, por lo menos le damos la posibilidad de que tengas un elemento de convicción muy importante a la hora de hacer el reclamo judicial. Entonces, ¿yo qué es lo que recomiendo? La mediación obligatoria como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en defensa del consumidor tiene a menos que jurisprudencialmente se establezca que las dos audiencias de conciliación en el organismo cumplen la función mediadora, que no es que la mediación tiene una técnica que se tiene que aplicar, yo recomendaría que no se haga la mediación, sino que directamente se haga la denuncia del organismo, que se haga audiencias de conciliación y en caso de fracasar, vayan a la justicia a obtener la reparación o la satisfacción de su pretensión. ¿Por qué? Porque, como les digo, la denuncia activa el poder de policía del Estado, que culmina con una sanción, que es un elemento de prueba muy importante para el juez a la hora de definir si hace lugar o no a la demanda en defensa del consumo. Al, Buenas tardes a todos. Primero cambio que tenemos con la ley de defensa del consumidor, perdón, el Código Procesal Civil, las cámaras, para tratar las acciones de defensa del consumidor, pasan a ser unipersonales. La reforma de la ley orgánica del Poder Judicial establece que en ciertos casos los jueces resuelven de manera unipersonal. En estos casos, de involucrar la acción de defensa del consumidor, siempre y cuando no esté afectada la salud o la vida. Entonces, ahora va a resolver como la familia, como la. Y otro cambio que tiene es que vamos a poner recursos de apelación.
Como dijo el doctor, a veces es un recurso de apelación que no tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, tiene que ser dentro de los 5 días. Y va a resolver los otros dos jueces, recurso de apelación, que no intervinieron en el proceso de acción. Eh, Eso como primera medida del cambio que va a traer el código nuevo. Se reduce el plazo, como dijo el doctor, estamos hablando que el plazo de presentación de demanda es de 10 días, con una audiencia preliminar que se debe celebrar dentro de 15 días. Y en caso de que haya que abrir la causa, lo que nosotros llamamos apertura de prueba, va a tener un plazo de 30 días. Se reducen los plazos considerablemente a lo que sale la sentencia rápida, sobre el sistema protector eficaz, eficiente, ágil. De la parte que nosotros hacemos en el organismo, tratando de cumplir con esa medida, sacar la evidencia lo más rápido posible, como dentro de las 2 semanas estamos buscando audiencia, eh, tenemos un promedio de 60% de la audiencia, ¿verdad? No me acuerdo, y un 30, 35, incluso se da así mensual. 70 tengo el segundo y no tengo el pobre. El doctor Colón me dijo, ¿cuánto se lo que tenemos un porcentaje alto, gracias a Dios, que hablamos con la cosa. Después hay algo interesante que es la traducción en casa no se puede declarar al juicio. Tiene una particularidad, cuando se cumple el plazo de un año puede intimar a la parte por 5 días al efecto de que muevan el pedido. La empresa está muchas veces contando plazos para que se cumpla el año. Doctor Colón está con el calendario, bueno, y ahora que se meta en el juicio, no solo la aplica las licencias que nosotros, sino todos los procesos. Al ser un juicio abreviado, va a tender a resolver más rápido que el consumidor de una solución lo más ágil y satisfactoria posible. El doctor Matorra particularmente iba a hablar de la inteligencia preliminar, este tipo de procesos como son el plan de consumidor, no pueden salir bastante. ¿Cuál quería hablar de la No, les comento cuáles son un par de diferencias simplemente. Buenas tardes, ¿cómo les va? A mí simplemente me gustaría resaltar quizás un par de diferencias con el código nuevo y a lo que tenemos ahora, que va a pasar a ser el código de procedimiento viejo. Hoy por hoy las audiencias por acciones emergentes de consumo van por juicio sumarísimo. Todo lo que hayan interpuesto una, saben que se interpone la demanda, se corre el traslado de la demanda y en el mismo traslado de la demanda se fija una fecha de audiencia. En dicha fecha de audiencia debería irse con la contestación de la demanda y también en la misma fecha de audiencia deberían evacuarse 101 o los hechos nuevos. Sucede muchas veces que los juicios se ordinarizan y no es así. Pero bueno, ahora las reglas del proceso cambian un poco, porque ahora las acciones emergentes de consumo van a ir por el juicio abreviado, no existe más juicio sumarísimo, como decía el doctor Alvesa. Y en el juicio abreviado cambia la estructura del proceso, porque ahora se corre el traslado de la demanda, que se corre por 10 días la parte demandada, y la parte demandada contesta. Y una vez que se contesta y se integra la litis, el juez en una sola providencia tiene que correr el traslado de lo que llamamos un hecho nuevo por 5 días a la parte actora para que los evacúe, y además fijar la fecha de la audiencia preliminar. Acá ya tenemos una diferencia. Ahora vamos a la audiencia con la litis trabada. En el proceso que tenemos el día de hoy, nosotros vamos a la audiencia sin saber la contestación de la demanda. Eso se evacúa dentro de la misma audiencia, como para señalar una de las diferencias que más me ha llamado la atención a mí. Y bueno, una vez dentro de la audiencia, el juez tiene que convocar, bueno, la audiencia debe celebrarse dentro de los 15 días de la fecha de la providencia que la convoca. Sí, es un proceso muy similar al juicio ordinario, si lo quieren ver, nada más que se abrevian los plazos. ¿Sí?
y tiene ciertas particularidades. Luego, dentro de esa audiencia, como bien decía el doctor Quintero Samán, en caso de que se abriera la causa prueba, se fijará un plazo para la producción de la prueba y de ser necesario una nueva audiencia, donde el juez deberá recibir al objetivo, la declaración de partes y el dictamen de peritos. Dicha nueva audiencia, en caso de dictarse, no puede ser más de 30 días después de la primera audiencia preliminar. ¿Sí? Y en caso de que se celebre dicha audiencia, en esa misma audiencia debe alegarse sobre el mérito de la prueba y deben quedar los autos en estado de llamado para sentencia directamente. En caso de que no sea necesaria dicha audiencia o la apertura prueba de la causa, en la misma audiencia preliminar debe fijarse un plazo de 5 días para alegar sobre el mérito de la prueba, una vez que esté toda producida, y el expediente debe quedar en estado de llamado de auto para sentencia. ¿Sí? Es un procedimiento abreviado, como dice su propio nombre, y tiene sus particularidades, sus diferencias con respecto al juicio sumarísimo, que es como se sustancian hoy por hoy las acciones emergentes de consumo. Otra cuestión que me parecía muy llamativa para mencionar es el artículo 330 del Código, que establece la reconducción, que es lo que decía el doctor Alveza, acerca de que el juez, de oficio o a pedido de parte, dice el artículo 330, podrá convertir básicamente lo que empezó como juicio ordinario en juicio abreviado, o lo que empezó como juicio abreviado en juicio ordinario, si él entiende que es necesario un procedimiento de conocimiento más extenso. ¿Sí? Ahora bien, no obstante eso, en el artículo anterior, en el 329, que habla de cuáles son las causas que se tramitarán por juicio abreviado, el inciso séptimo nos dice que una de ellas son las acciones en defensa de los derechos del consumidor. Y después dice, a menos que a pedido de parte y por resolución fundada y basada en la complejidad de la pretensión, considere necesario que la causa tramite por las reglas del juicio ordinario. Dice solamente a pedido de parte, no dice de oficio, como dice el artículo siguiente. Yo entiendo e interpreto que es efectivamente solamente a pedido de parte, porque aparte es concordante con el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, la última parte del primer párrafo, que nos dice que es precisamente solamente a pedido de parte, y en caso de ser necesario un procedimiento de conocimiento más extenso, el juez podrá cambiar los reglas del proceso. Pensemos precisamente en algún ejemplo como el que daba el doctor Alves, cuando sea alguna causa que sean necesarias periciales, periciales mecánicas, temas del automotor, periciales de informática, temas de celulares, etcétera, seguramente que no las podremos producir dentro de los plazos tan cortos que tiene el juicio abreviado y será necesario transformarlo en un juicio ordinario. Y ahora bien, otra particularidad sobre esto es, dice a pedido de parte. ¿De qué parte? ¿El consumidor o puede la empresa pedir que el juicio sea ordinario? Porque a la empresa le puede interesar que el juicio sea ordinario y sea más largo, tome más tiempo llevar una condena. El artículo no lo limita, la ley de defensa del consumidor tampoco lo limita. O sea que en principio sí puede la empresa pedir que se tramite por un juicio de conocimiento más extenso. Ahora bien, lo deberá argumentar mucho más cuidadamente, con muchas más ganas que se le pide al consumidor, porque corre el tiempo, precisamente las acciones de consumo deben ser acciones abreviadas, rápidas, a fin de dar una respuesta pronta para el consumidor. Bien, bueno, estas serían las diferencias que yo noté con respecto al nuevo procedimiento con el procedimiento que tenemos actual. Si no tenemos preguntas o dudas, Hay otra cosita que me parece importante destacar. Otra cosita que me parece importante destacar es el tema de los recursos. Que esto ya va a lo que es el proceso, a lo que es el proceso de eh, abreviado en general. ¿Qué ocurre con los procesos abreviados? Los recursos que se dicten no pueden entorpecer el proceso.
¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que dice el artículo 452? Únicamente son recurribles la sentencia definitiva o la interlocutoria que ponga fin al proceso e impida su continuación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no se puede avanzar con esa eh, no se puede avanzar con esa manía que tienen algunos de decreto, presencia de trámite, reclamos del cuerpo, manifestación previa, me voy a ir en el superior, vuelvo, otro decreto, otra revocatoria, otra reclamos del cuerpo. No, solo son recurribles las sentencias. ¿Qué es lo que ocurre con otras cuestiones? Se tiene que hacer la reserva de recurrir al momento de recurrir la sentencia definitiva. Es decir, si yo pido una medida, recordemos que en principio las cuestiones probatorias no son materia de recurso. Yo pido, el juez dispone, por ejemplo, la citación de una parte. Se dice no. Bueno, ¿eso impide que continúe el proceso? No, no lo impide. Yo creo que puedo recurrir esa circunstancia. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La reserva para en el momento de recurrir la sentencia definitiva, vamos a tener que interponer, vamos a tener que formular los agravios en ese momento, ¿no? Es muy importante esta circunstancia porque el recurso que procede es el de la apelación. Eh, recordemos que la apelación con efecto no suspensivo. ¿Cómo tramita el recurso? Como dijo Pablo, yo, pues, yo recurro la sentencia y los jueces que van a revisarla van a ser los otros miembros de la sala, ¿no? ¿Cómo sería esto? Meto la demanda, toca sala primera, vocalía uno, dicta sentencia el juez y yo tengo que apelar, el recurso de apelación va a tramitar ante los vocales 2 y 3. Y en caso de empate, se habilitará el vocal de la Cámara de la otra Asamblea. Ese es el procedimiento para el recurso de apelación. Y recordemos, en el proceso abreviado, no se pueden recurrir sino solo las sentencias definitivas o aquellas equiparables que impidan la continuación del proceso, perdón, aquellas interlocutorias equiparables a la definitiva que impiden la persecución del proceso. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta, ¿puedo meter revocatoria? Sí, por supuesto que puedo meter revocatoria. Ahora, si el juez no hace lugar a la revocatoria, yo no voy a poder meter la apelación, salvo que sea una interlocutoria que impide el procedimiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que busca el código en general con esto es que no se paralice el proceso. Yo, para los que no saben, trabajo en la Fiscalía del Estado. En ese cargo tengo acceso a un montón de expedientes que se tramitan en fondos del Estado y hay juicios en donde hay dos o tres recursos de inconstitucionalidad antes de la audiencia de esta causa, ¿no? Bueno, lo que busca el nuevo código es evitar esa dilación innecesaria, más aún teniendo en cuenta que, como les decía, los derechos del consumidor son ahora.
El consumidor que hace una denuncia, o más aún, el consumidor que interpone una demanda, no es una persona que está tranquila, no es una persona que no le interesa. Claramente tiene una perturbación en su espíritu, tiene una angustia que requiere la solución, en este caso, de un juez para determinar si tiene o no derecho en su pretensión. Y no podés estar, como por ejemplo, me ha pasado, interpuso una demanda contra una empresa que se dedica a la compraventa de autos, me lo ordinarizaron de oficio al proceso y ya vamos 5 años de juicio. Ese consumidor ya perdió interés, ya no quiere seguir. Entonces, eso es lo que ocurre hoy con los juicios del consumo y contra calidad, que ocurre con todos los juicios, ¿no? Es una vergüenza, vamos a decirlo con toda la letra, que hoy un daño y perjuicio te dure 8 años. ¿Qué daño se repara 8 años después? ¿No? Eso tiene que ver con la acumulación de trabajo. Por eso nosotros, en uno de los primeros encuentros que hacíamos, proponíamos esta posibilidad que los reclamos de menor cuantía puedan ser resueltos por el organismo en base a la habilitación del artículo 93, lo que haría que en muchos casos no lleguen a la justicia, con lo cual se reduciría la cantidad de expedientes y los jueces tendrían más tiempo para poder resolver más rápido. Entonces, el nuevo código busca acelerar los procesos. Es importante acá una de las cosas que mencionaba Joaquín, que para mí es una diferencia clave con entre el nuevo procedimiento y el actual, que es la posibilidad de hacer alegatos. ¿Por qué? Porque el código, mejor dicho, la ley civil, en la ley de consumidor judicial actual, dice que se va a tramitar por el proceso de amparo. Cuando vamos a la norma del amparo, se dice que se va a tramitar por el proceso sumarísimo. El proceso sumarísimo es demanda, audiencia, contestación, traslado de hecho nuevo. Si hay pruebas, se debería producir ahí en la misma audiencia, es decir, si hay testimoniales, uno tiene que ir con los testigos de la audiencia del 398 para que se tomen las testimoniales ahí. No pasa. Por lo general, vos vas a la audiencia, te entregan la contestación de demanda y salvo en el contencioso administrativo, donde te corre el traslado de los hechos nuevos en el momento, en el resto de los juzgados, por lo general, te dan 2 días para contestar. Y ya ahí se desnaturalizó el proceso sumarísimo. Pero no hay, por lo general, valoración de la prueba por parte del actor y del demandado. Es importante tener en cuenta esta circunstancia a la hora de hacer los procesos. Porque muchas veces la valoración de la prueba es fundamental, porque de repente se incorporó prueba que vos no tenías a la vista al momento de interponer la demanda, que no es el momento de la contestación de los hechos nuevos, no es el momento de valorar la prueba que te presenta el demandado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Vos presentás la demanda con tu prueba, el demandado te contesta la demanda y presenta su propia prueba, y vos no tenés oportunidad de valorar la prueba que te presentó la contraparte. Porque si la cuestión
si la prueba está agotada, pasa directamente a sentencia. Bueno, en el nuevo código no pasa eso. Te da la posibilidad de, en esta audiencia que decía Joaquín, hacer los alegatos o tener los 5 días para hacer los alegatos por escrito. Esto es fundamental, porque actualmente en el proceso de defensa del consumidor no tenés la posibilidad de hacer los alegatos en la prueba. Y ahí recién, bueno, en el chat, Joaquín decía el tema de la apelación y de la queja. En este caso, no, al igual que les explicaba recién, eh, como ocurre en primera instancia, vos presentás la apelación ante el juez que dictó sentencia y el juez corre el traslado y él decide o concederlo o no. Si no lo concede, vos tenés la queja por apelación denegada. Las reglas se aplican ahora en el proceso de consumidor en las jueces unipersonales. ¿Alguna duda respecto del nuevo proceso de consumo? Es en la segunda audiencia. Vos tenés en la audiencia preliminar, el juez va a definir si se convoca una segunda audiencia o no. En esa segunda audiencia, ahí se van a hacer los alegatos. Si el juez define que no se convoca una audiencia, te van a dar los 5 días para que se agreguen por escrito. ¿Algún otro? Sí. En los juicios, a ver, el amparo no permite, a otra cosa, bueno, es importante tener en cuenta, ahora sí se permite, pero ¿qué es lo importante en esto también tener en cuenta? El amparo, por ejemplo, y ojo con esto, el amparo, por ejemplo, no admite excepciones previas. El amparo no admite excepciones previas. Y eso es una circunstancia que eh, se estaba como haciendo así por parte de las cámaras. Y es importante tener en cuenta que el nuevo código sí permite las excepciones previas. Incluso te dice que se tienen que resolver en la audiencia preliminar, ¿no? Con respecto a la prueba confesional, es importante tener en cuenta que el mismo artículo 451 dice que si se celebra la audiencia, la segunda audiencia, en la misma se recibirá verbalmente la declaración de las partes, de los testigos y las explicaciones de los peritos, ¿no? Es decir, el mismo artículo 451 te permite la prueba confesional. Mi, eh, Mi crítica hacia la prueba de testigos en general, básicamente es exactamente lo mismo que está vigente. ¿Cuál es la crítica que yo hago? El tema de los pliegos de preguntas por escrito. En el proceso penal, no sé si alguno tuvo oportunidad de participar en una audiencia de debate penal, el juez no hace preguntas sino aclaratorias. Las preguntas las hacen los abogados. El abogado, por ejemplo, es un testigo de la acusación. El que empieza a hacerme la pregunta es la parte que lo propuso. Y la contraparte tiene la posibilidad de controlar las preguntas que se hacen. El juez no interviene solo por si no le quedó claro la respuesta, el juez le pide que aclare alguna circunstancia específica, pero de lo que respondió, el juez no hace preguntas. En el proceso civil vemos que sí, y en el proceso penal es muy interesante las incidencias que se producen entre los abogados. Hace una pregunta a la acusación y la defensa
a un testigo y la defensa se opone a la pregunta porque es sugestiva o porque es indicativa. Y el juez define si se hace la pregunta o no. En el proceso civil eso no ocurre. Y más aún si el juez se pone a preguntar, imagínate, el juez hace una pregunta subjetiva y vos como parte perjudicada le vas a decir, no, juez, señor, no me opongo a su pregunta. ¿Y qué te no, yo tengo? Porque tengo la posibilidad de investigar, de averiguar. Yo, esa es una crítica que le hago al nuevo código, eh, que, repito, en el caso de defensa del consumidor está bueno, pero en el resto de los casos me parece que es habilitar un poco la desigualdad entre las partes, ¿no? Porque yo me quedo callado, total, después me pregunta todo y ya está. Recordemos la premisa que se busca con la protección del derecho consumidor es que sea rápido, ¿no? ¿Por qué? Y esto es un ejemplo que me había dado el ex director de Defensa del Consumidor antes que yo llegue, doctor Eleno, me dice, che, si una persona compró una heladera y la heladera tiene fallas y el servicio técnico no se hace cargo o no la repara, esa persona no va a poder tener alimento fresco. Entonces, bueno, podés ponerle una audiencia a los 3 meses y vos no podés estar resolviendo el conflicto a los 6 meses. Esa persona necesita ya que se resuelva el conflicto. Y así pasa con un montón de cuestiones cotidianas en las que tenemos las relaciones de consumo. Por eso, el nuevo código, nosotros vamos a ver, lo que busca es acelerar el proceso. Recordemos cuáles son las ventajas que nosotros tenemos cuando vamos por la parte consumidora. La carga dinámica de prueba. Carga dinámica es si la parte proveedora de la demanda no cumple, puede implicarle una presunción en su contra a la hora de dictar sentencias. Entonces, como para ir cerrando, el nuevo código busca cumplir con los preceptos de la Constitución en cuanto a la celeridad, en cuanto a la accesibilidad, disponiendo específicamente que todos los procesos de consumo gozan de beneficios de justicia gratuita. Y en este sentido, yo creo que estando vigente el artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que ese beneficio se extienda a las costas del proceso por aplicación de la ley más favorable al consumidor, no se le pueden imponer las cuotas al consumidor. Otra de las cosas que tiene, solo se pueden ofrecer hasta 5 testigos, ¿no? Pero por lo general en los procesos de consumo no es relevante la cuestión de los testigos, ¿no? Salvo situaciones contadas, es muy difícil que exista una testimonial en un proceso de consumo. Pero si van a ofrecer testigos, solo hasta 5. Excepcionalmente, y de acuerdo a la complejidad, se pueden agregar más, pero ahí sí hay que justificar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces con eso terminamos lo que es la reunión del día de la fecha. Agradecerle a todos los que se conectaron e invitarlos dentro de 15 días a la próxima reunión en donde vamos a tratar algún tema que surja del grupo del instituto, grupo de WhatsApp, para que entre todos podamos hacer aportes, para que entre todos podamos sacar conclusiones. Seguramente las conclusiones de esta reunión las vamos a dar a conocer mañana o pasado en el grupo, a los fines que todos puedan tener la posibilidad de acceder a lo que fue esta reunión del equipo. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Joaquín, gracias Pablo, y bueno, nos estamos viendo en 15 días.